Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a explicar en este corto video explicativo lo que tiene que ver con balance hídrico. El balance hídrico, cuando hablamos de balance hídrico desde el punto de vista hidrológico, estamos hablando de un equilibrio que debe haber en las diferentes zonas del ciclo hidrológico y específicamente hablando de desde el punto de vista de generación de caudales en hidrología, pues nos vamos a situar en la zona 1, 2 y 3 del suelo, o sea, zona superficial, subsuperficial y subterránea. En ese sentido, entonces tenemos que vamos a incluir dentro de ese balance hídrico la precipitación, la evaporación o evapotranspiración, dependiendo del contexto, la infiltración, la escorrentía y el flujo subterráneo. Todas estas variables teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal, digamos, que se esté tratando. Pero normalmente estas variables, en cuanto a esa variabilidad, se va a considerar que es bastante alta o bastante sensible. ¿De acuerdo? En ese sentido, si hablamos de un balance, vamos a hablar de que unas entradas menos unas salidas van a ser iguales a cero si no hay cambios de las entradas respecto a las salidas, o si hay aumento o disminución, pues a un cambio de almacenamiento respecto al tiempo. Cuando hablamos de la ecuación de continuidad, digamos que en la zona superficial, por ejemplo, podríamos considerar esta como la ecuación de continuidad, donde tenemos la precipitación, la escorrentía, la infiltración, la evapotranspiración y la precipitación menos cada una de esas variables va a ser igual a un cambio de almacenamiento en esa zona superficial, donde P pues va a ser la precipitación, R0 la escorrentía superficial y la infiltración y ETP la evapotranspiración. Entonces eso que vemos acá lo podemos relacionar precisamente a esta zona, la zona superficial. Acá si asumimos que no hay aumento en el encharcamiento superficial o disminución, pues vamos a tener que esa sería la ecuación de continuidad o la ecuación de balance hídrico para esa zona 1. ¿Qué se va de la zona 1? Lo que se infiltra. Como entra a la zona 2 y de la zona 2 sale es la recarga, pues la ecuación de balance hídrico de la zona 2 sería igual a lo que llega, que sería la infiltración, menos lo que sale, que sería la recarga, y va a ser igual a un cambio de humedad pues en esta zona. Repito, ¿qué entra? La infiltración. ¿Qué sale? La recarga. Acuérdense que la recarga es el paso de la zona 2 a la zona 3. Y dependiendo de lo que entra menos lo que sale, pues va a haber un cambio de almacenamiento de humedad en toda esta zona, en la zona 2. ¿Y qué sale de la zona 2? La recarga. Pero la recarga entonces termina siendo una entrada en la zona 3. ¿Y qué sale de la zona 3? Pues el flujo subterráneo, fíjense. Entonces la recarga sería la entrada en la zona 3. ¿Y qué sale? El flujo subterráneo. Y entradas menos salidas va a ser igual que pues a un cambio en aumento o disminución del nivel del acuífero, que sería este delta SG. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que digamos que hay muchísimos ejemplos en los cuales podemos aplicar relaciones de balance hídrico para los diferentes usos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el uso del efecto de desarrollo urbano, capacidad futura de sistemas de drenaje y flujo de sedimentos. Otro podría ser la capacidad de embalses para asegurar volúmenes de suministro e irrigación. Otro podría ser diseño de puntos de control en vertederos o box culverts. U otro podría ser también la escogencia adecuada de sitios para proyectos residenciales o comerciales. Entonces, fíjense, si nosotros conocemos de una u otra forma, por ejemplo, la precipitación, ¿sí? Si conocemos esa precipitación, ¿de acuerdo? Podríamos llegar a obtener la escorrentía superficial y la infiltración, ¿de acuerdo? Y podríamos establecer a través de métodos matemáticos o de ecuaciones matemáticas el cálculo de la evapotranspiración
conocida como la suma de evaporación más transpiración de las plantas, y que al hallarse matemáticamente, digamos que representarían esas dos variables hidrológicas. Hay muchos métodos para cálculo de esa ETP y muchas formas de convertir la precipitación en escorrentía restándole las pérdidas por infiltración. Entonces, cada una de las zonas va a tener su ecuación de balance hídrico y a partir de ellas podemos determinar variables hidrológicas en periodicidad a nivel mensual, diaria, etcétera. Un ejemplo clásico, digamos, de establecimiento de balance hídrico, dice que para un año dado, una cuenca cuenta con un área de 2.500 kilómetros cuadrados, recibió 130 centímetros de precipitación, o sea, 130 centímetros de precipitación en un año. El caudal medio promedio a la salida de esa cuenca va a ser de 30 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es el resultado de lo que llovió, o sea, de los 130 centímetros de precipitación. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos llegar a partir de balance hídrico teniendo en cuenta el área, lo que entra, que sería la precipitación, y lo que sale, podríamos llegar a establecer entonces las pérdidas en el interior de ese sistema, que es lo que nos pregunta este enunciado que dice estimar las pérdidas de agua debidas a la combinación entre evaporación, transpiración e infiltración al subsuelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podremos hacer eso? Pues esa suma sería esto. Fíjense, esta sería la ecuación de balance hídrico en la zona superficial, precipitación menos escorrentía menos infiltración menos evapotranspiración igual a cambio de almacenamiento en el tiempo. Se supone que acá estamos asumiendo que no hay cambio de almacenamiento superficial o no hay encharcamientos, por lo tanto delta S igual a 0. Entonces despejamos lo que nos están preguntando, ET más I. O sea, evapotranspiración más infiltración igual a precipitación menos escorrentía. Entonces, despejar esto ya en términos simplemente de conversión de unidades, la precipitación que estaba en centímetros por año, pues lo vamos a pasar fácilmente, digamos que a todo a centímetros precisamente, digamos a centímetros, centímetros o milímetros o metros por segundo. ¿Para qué? Para multiplicar por el área en metros cuadrados, que es lo que está pasando acá, fíjense, y poder estimar este valor de evapotranspiración más infiltración. Entonces, fíjense, los 130 centímetros que dice el ejemplo, que son 130 centímetros en un año, entonces 130 centímetros, lo multiplicamos, o a esos 130 centímetros por año le restamos la cantidad que sale, que sería básicamente 30 metros cúbicos por segundo. Aquí están los 30 metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Lo pasamos a año también para tenerlo en las mismas unidades de los 130 centímetros, que también son por año. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos básicamente esto pasado a metros cúbicos por año, y también multiplicamos por los 100 centímetros para pasar estos 130 centímetros, porque son centímetros, pasarlos a metros, ¿de acuerdo? Para tener todo en unidades congruentes. Y eso, digamos que simplemente lo vamos a dividir entre el área, ¿de acuerdo? Para pasar todo esto a unidades lineales, porque hasta aquí ya están en unidades de caudal, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá, esto es de los 30, están unidades de caudal. Entonces tenemos que dividir eso entre 2.500 kilómetros cuadrados por 1.000 metros cuadrados por kilómetro todo al cuadrado para pasar esta partecita a metros por segundo, ¿de acuerdo? O bueno, o a centímetros más bien, por segundo quedaría. Centímetros por segundo. Vale, entonces quedaría al final, que son 130 centímetros menos todo esto pasado a centímetros, aquí pasa de centímetros por segundo,
lo pasa finalmente con esta conversión a centímetros, perdón, por año. Entonces aquí están 37.84 centímetros, ahí está, con esta conversión. Acuérdense, lo único que hicimos fue dividir entre el área de aportación para pasar esto a unidades lineales. Entonces fíjense que tenemos esto, o sea que nos quedan 92.1 centímetros por año de evapotranspiración más infiltración, que es lo que nos preguntaban. Ya el coeficiente de escorrentía sería la escorrentía total, que son estos 37.84 centímetros, o sea, lo que sería el caudal, pero como nivel, sobre la precipitación total, que eran los 130 centímetros, o sea que nos da 0.29. Quiere decir que este 0.29, cerca del 30%, ¿de acuerdo?, de lo que llueve se convierte realmente en escorrentía superficial. Casi el 70% o más del 70% se infiltra para este ejemplo. Es simplemente conversión de unidades. Acá hay un errorcito. Esta línea va desde acá, no incluye los 130 porque lo que estamos convirtiendo de 30 metros cúbicos por segundo, que lo queremos pasar a unidades de nivel, es solamente esta partecita para que queden las mismas unidades de los 130. Esto sería simplemente lo que dividimos entre los 2.500 kilómetros cuadrados por 1000 al cuadrado.